Magnífico aspecto ofreció en la revista general que pasó entonces. Cortés, la reunión de tantos ejércitos de diversas naciones, confundiendo sus banderas bajo el pendón de Castilla, enarbolado en aquella tierra extranjera y remota por una hueste de 1050 aventureros, que no ascendía a más, aún después de tan repetidos refuerzos, el número de españoles. En la noche de aquel día, antevíspera del señalado para el cerco de México, en hora avanzada, cuando ya todas las tropas se habían recogido a sus cuarteles y yacían en descanso los moradores de Texcoco, un hombre de elevada estatura, envuelto en un ancho manto a manera de albornoz, se paseaba lentamente a las orillas del solitario lago, parándose de vez en cuando para echar una mirada triste al sitio en que levantaba la metrópoli imperial las elegantes torres de sus enormes teocalis. Imposible nos fuera describir ahora la situación de espíritu que privaba del general reposo a aquel encubierto personaje, sin recordar que en las mismas fatales riberas y con aspecto igualmente melancólico, hemos visto, en tiempo no lejano todavía, al valiente Cacumatzin condenado por el destino a no ver lucir los albores de aquel nuevo día que debía disipar con su presencia las nocturnas sombras en que envolvía los amargos pensamientos de su devorante insomnio. Tan tristes como aquellos, pero de distinta naturaleza, eran los que agitaban al desvelado incógnito que ahora nos ocupa y cuyo nombre dejará de ser un misterio para nuestros complacientes lectores, si paran mientes en una observación que vamos a indicarles, y es que a los tibios rayos de la luna, que se avecina a su ocaso en el instante mismo en que ofrecemos a su vista al paseador solitario, se puede distinguir por la abertura de su manto, que agita algún tanto la brisa de la noche, que son blanco y rojo los colores de su vestidura. Superflua, empero, nos parece esta advertencia, pues deteniéndose por cuarta o quinta vez en actitud pensativa, vueltos los ojos hacia Tenochtitlan, articula por último estas palabras, que no pueden dejarnos ninguna duda respecto al nombre de aquel que las dice. Oh Tenochtitlan, Tenochtitlan. Muy niño he aprendido a aborrecer tu nombre, y hoy, avergonzado delante de ti, compadezco y envidio tu destino. Saldrás vencedora o destrozada. ¿Qué importa? Erguida o en escombros, te quedará tu gloria. Al paso que tu antigua enemiga, ora triunfe, ora sucumba, solo conservará la mengua de haber venido a tu suelo para cargarte las cadenas que ha echado vilmente sobre su propio cuello. No dijo más, porque agolpábanse a su mente multitud de ideas y de reflexiones que era imposible pudiera expresar el labio. Después de haber hecho el sentimiento filial el sacrificio impremeditado de sus íntimas convicciones, sintió Xicoténcatl debilitarse aquel impulso, ruborizóse de su fleixa, y más de una vez le asaltó la tentación de volver atrás y rendir a los pies de su padre, causa querida de su vergüenza, una vida que detestaba, si había de serle forzoso mancillarla, exponiéndola voluntariamente en defensa de extranjeros tiranos. Jamás, sin embargo, fueron tan violentos los combates de su alma como en la noche a que nos referimos. Clavados estaban en su pensamiento todos los recuerdos de aquel día. La declaración solemne del próximo asedio, el bando pregonado, los bergantines ocupando la zanja por donde habían de botarse al lago. Todos aquellos preparativos ejecutados con admirable orden y diligencia, y por último, tantos pueblos rebeldes y traidores aprestados a entronizar con sus armas a un monarca desconocido, bajo el dosel de los legítimos reyes. Todas estas circunstancias, presentes a su imaginación, le sugerían acerbas reflexiones, y llegó a parecerle no solamente loca e indigna, sino también criminal y cobarde, la ayuda que iba a prestar su brazo a la violenta agresión de los españoles contra un príncipe infamemente vendido por sus propios vasallos, y con injusticia perseguido por los huéspedes ingratos que hallaron en su antecesor Moctezuma la benévola cuanto imprudente acogida causadora de la ruina de aquel infeliz monarca. Había visto aquel día la formidable fuerza que reunía ya el invasor. Conocía por experiencia las extraordinarias ventajas que le prestaban su táctica y la disciplina de su tropa, así como la superioridad de sus armas, y al pensar en la sangre que iba a derramarse en aquella lucha, al concebir la posibilidad de que sucumbiera el imperio, no pudo menos de conmoverse, horrorizándose enseguida al preguntarse a sí mismo:
¿Y cuál será en aquel caso la suerte de Tlaxcala? Instrumento hoy de la ambición ajena, ¿qué debe esperar de aquellos cuyo yugo haya impuesto ella por su propia mano al poderoso de los estados de la náhuac? Oh ilusa y caprichosa república, exclamó el joven guerrero, exaltado por tales ideas. Deberé ceder a tus locas exigencias y a los indiscretos ruegos de un padre cuya razón se ofusca con los hielos de 70 inviernos. Pelearé aquí bajo las órdenes de un jefe extranjero para conquistar a su dueño los tronos americanos, mientras que adormecido en engañosa confianza no escucha tu senado una voz leal que sin cesar le grite. Levántate, insensato. Levántate, que aún es tiempo, y acaso no lo será mañana. Levántate y mira a la patria, que hoy alucinada por tu acento olvida imprudentemente su gloria, pero que desengañada más tarde te pedirá cuenta de su libertad, porque su libertad será sumergida en esos ríos de sangre que van a correr por este suelo a perderse en este lago. Para ti no hay alternativa después de la lucha fatal. Aquel que venza será tu dueño. Terminado este soliloquio proferido con vehemencia y como si realmente lo estuviese escuchando el Senado, quedóse sumido en honda y larga meditación. Después tornó a pasearse agitado, y luego a pararse nuevamente con aire pensativo. Era indubitable que fluctuaba, durante aquellas horas, entre abrazar decididamente o desechar para siempre una resolución temeraria que le sugería su mente. Pero cuando observó que comenzaban ya a colorearse ligeramente las nubes del este y que en breve debía aparecer el sol, cesaron de súbito sus vacilaciones, calóse hasta las cejas la capucha de su manto, empuñó su pica, que había clavado en la húmeda arena de la ribera, y echó a andar apresuradamente. 6 horas después, los otros jefes del ejército tlaxcalteca dieron aviso a Cortés de que faltaba de Texcoco el general Xicoténcatl, y un mayeque texcucano declaraba haberlo encontrado a 2 leguas de la ciudad, solo, disfrazado, dirigiéndose, según las apariencias, a la frontera de la República. Ordenó el caudillo español que los mismos comunicadores de aquella noticia corriesen, en compañía de algunos teutlis texcucanos, a alcanzar al fugitivo, rogándole se volviese inmediatamente al campamento, y ordenándoselo expresamente a nombre de la República, si no bastaban a apartarle de su resolución las instancias y los consejos. Fatigado Xicoténcatl por tantos días de secretos pesares y agitaciones, por una larga noche de vigilia y por 3 leguas que anduvo sin descanso, detúvose en un pueblecillo del territorio de Texcoco, y allí le encontraron alojado en humilde choza los emisarios de Hernán. Sorprendido a vista de ellos, pero sereno y resuelto, escuchó su mensaje sin interrumpirlos ni dar señales de disgusto o aprobación, hasta que hubieron agotado toda su elocuencia para encarecerle la fealdad de su deserción y lo indispensable que era para su gloria, y aún para la seguridad de su vida, se volviese con ellas a prestar sus servicios a la causa de la República, que se había identificado con sus aliados. El joven caudillo limitó su contestación a estas breves cuanto enérgicas palabras. Si soy un reo y merezco la muerte, a presentarme voy a aquellos que tienen únicamente el derecho de juzgarme. Decid vosotros al que os envía, que al abandonar su campo no huyo de los peligros, sino de la infamia, y que sobre aquel recaerá esta que ose interpretar con malicia la conducta de un guerrero que siempre fue el primero en lanzarse al combate y el último en retirarse, cuando se lidiaba por la libertad y el honor de la República, no por los intereses de los advenedizos codiciosos. Nada más tengo que deciros, ni nada más os escucharé que lo que ya expresasteis. Los comisionados tuvieron que volverse a Texcoco sin haber conseguido su objeto, y Xicoténcatl, después de 2 horas de descanso, continuó su camino, coordinando el discurso que pensaba dirigir al Senado a fin de arrancarle, si era posible, de su funesto empeño. Si nada alcanzo, pensaba, si son como otras veces sordos a mí. Vos, ciegos a la verdad, entonces dispongan de mi vida, mas déjenme mi honor. Envidiada será algún día mi muerte, si la recibo por haber defendido la libertad de mi patria, prefiriendo el sepulcro a la ignominia. Embebido en estos pensamientos continuaba su marcha a paso regular, cuando percibió a su espalda el galope de 2 o más caballos, que al parecer se iban aproximando.
Desvióse un poco a la vereda del camino, cobijándose bajo las pomposas ramas de un florido mamey, y volviendo los ojos al punto de donde partía el rumor. Poco después distinguió claramente que venían efectivamente hacia él 4 soldados españoles de caballería corriendo a media brida, y seguidos por un alguacil que montaba también una yegua cordobesa perteneciente a Cortés. Las miradas examinadoras que echaban sin cesar a uno y otro lado del camino, indicaban suficientemente que iban en pos de alguno, y Xicoténcatl no dudó ni un instante ser objeto el mismo de aquella pesquisa. Extraño hubiera sido no le descubriesen los jinetes, y vergonzoso para su orgullo el hacer esfuerzo por ocultarse. Así, apenas vio próximos a los que al parecer le buscaban, salióles al encuentro con frente severa y ademán firme. Apenas conocía algunas voces de la lengua castellana, pero haciéndose comprender más por la elocuencia del gesto que por la de las palabras, dijo con dignidad: Teutlis, es a mí a quien buscáis. Diríjome a mi país y nada tengo que ver con vosotros. Los soldados, fieles ejecutores de un mandato cruel, le clavaron sus lanzas en el pecho, y levantándolo del ensangrentado suelo en que cayó moribundo, le ahorcaron de una de aquellas ramas que le habían cobijado. Tlaxcala, padre. Fueron las últimas palabras que articuló él. Infeliz. Su cuerpo quedó allí abandonado a la voracidad de las horas, 95, y los ministros de la ejecución sangrienta volvieron veloces a comunicar a Cortés el cumplimiento de su sentencia inhumana. Con tan criminal ingratitud respondió aquel jefe a los favores de su anciano amigo de Lorenzo de Vargas, y ni aún nos es dado presumir, para atenuar en cierto modo la desagradable impresión que tal hecho produce en nuestras almas, que un secreto pesar, una lágrima vertida en la soledad, haya sido consagrada a aquella ilustre víctima de una política terrible, pues era aquel un día sobrado importante para que pudiesen tener lugar en el ánimo de Cortés otros pensamientos ni cuidados que los multiplicados y graves que debían forzosamente acompañar a la grande empresa cuyo éxito iba definitivamente a decidirse entonces. En la mañana del 13 de mayo de 1821, 96, mientras las aves carnívoras celebraban abundante banquete con el cadáver del héroe de Tlaxcala, ocupó el lago de México la flota de Cortés, desplegando con arrogancia el pendón español entre el estruendo de 12 cañonazos que la hicieron saludo, y los jubilosos gritos con que atronaban la ribera los ejércitos auxiliares. Capítulo 6. Cerco de México. Reservándose Hernán Cortés al mando de su pequeña armada. Había dividido su gente en 3 cuerpos, a las órdenes de Sandoval, Alvarado y Olid, que marcharon el mismo día en que los bergantines ocuparon el lago, sobre Tacuba, Coyoacán e Iztapalapa para atacar a la capital por aquellos 3 puntos importantes a oriente, poniente y mediodía. Contenía entonces Tenochtitlan las principales fuerzas del imperio, la más escogida juventud y los más afamados caudillos de todas las provincias, se hallaban reunidos en la amenazada metrópoli, extendiéndose tan numerosos ejércitos a todas las ciudades vecinas. El sol que había iluminado con sus primeros rayos la salida que hicieron en Texcoco las huestes agresoras, en tanto que reflejaban las tranquilas ondas del lago, a par de los resplandores de su fecunda llama, las tendidas banderas españolas, vio también saludar su nacimiento con voces de patriótico entusiasmo a la multitud guerrera que llenaba las plazas de México, cubriendo por todos lados sus anchurosas calzadas. Allí en torno del supremo estandarte del imperio, ondea la matizada enseña de Zopanco, la lúgubre insignia de Mexicalcingo, que es negra con estrellas rojas. La argentada de Tepepolco, que deslumbra con su brillo al desplegar el viento su pelícano coronado. La de Tula, ostentando en campo verde sus 2 torres de nácar. La de Xochimilco, que jamás vio por tierra su cocodrilo azul. La de Atlixco, cuyas guirnaldas de rica pedrería no alcanzan a agitar los hálitos del céfiro. La de Cuautitlán, blanca y ligera como espuma, levantando al menor soplo sus floripondios de oro. La singular de Cuanahuac, que se compone de 2 anchos jirones color de fuego, sujetos al mástil por una garra de león, trabajada de finísima plata. Otras muchas, en fin, que nos sería imposible especificar. Bástenos decir que allí se encuentran los altivos moradores de Popoloqui,
los bizarros hijos de Malinalco, los siempre inquietos de la bella Tozantla, los del antiguo Sopi, los que huellan la volcánica tierra de Colima, los que escuchan el perpetuo arrullo del mar Pacífico en las frescas riberas de Acapulco. Los que habitan las ásperas gargantas de las sierras de Tuzpa, y el Zapoteca Agreste, y el belicoso Mince, y el opulento Olancho, que funda su ciudad sobre ruinas de oro, y el Montaraz Tantamanca, cuyos dominios fragosos se han hecho tan célebres bajo el nombre de San Luis de Potosí. Y el voluptuoso mezcalense y el zacualco de corteses modales, y el que respira todo el año deliciosos aromas en los vergeles de Totonilco. Por último, todos los pobladores de las amenas orillas del lago de Chapala, así como también los que beben las aguas del Yaqui, los que miran regados sus natales campos por las ondas del Napestle, y los que se aduermen al ruido de las cataratas del Río Grande. Guatimozin recorre por sí mismo las compactas filas de aquella multitud de ejércitos y les dirige breves y elocuentes arengas, a que responden con sus alaridos de guerra. Alta lleva el príncipe la visera, que deja ver sus juveniles facciones, desfiguradas por la cruel enfermedad cuyos vestigios se conservan en su tez, animadas aquel día con una expresión de casi sobrehumano ardimiento. El soberbio penacho de su casco de oro entrega a los caprichos del viento anchas pencas de verdes y encarnadas plumas. Cubre su pecho y espalda triple coraza de apretado algodón, revestida de primoroso tejido de hilos de plata, y suben trenzadas hasta sus rodillas, donde termina su ancho faldellín blanco festoneado de púrpura, las delgadas correas de piel de cíbolo que sostienen sus ligeras sandalias. Una rica espada de Toledo, inapreciable despojo del enemigo, pende a su diestra en magnífico tahalí sembrado de turquesas y esmeraldas. Lleva al brazo izquierdo un enorme escudo, y revuelto al derecho el manto imperial, que es verde guarnecido de armiño. A las 10 de la mañana dieron los españoles su primer ataque, cargando a un mismo tiempo las 3 divisiones sobre los puntos designados y poniéndose en movimiento los bergantines, que hasta aquel instante se mantuvieran a la capa. Resistieron las fuerzas mexicanas la triple acometida con imponderable firmeza. Pero los mayores esfuerzos del emperador se dirigieron contra la flota que comandaba Cortés y que parecía formidable a gentes que no se habían habituado a ver otros barcos que sus piraguas. Cuajóse de estas en un momento la inmensa extensión del lago, y, aprovechando la calma que reinaba entonces, se arrojaron osadamente a fuerza de remos, al encuentro de los bergantines. La lucha hubiera sido sangrienta si, prolongándose la calma, conservara su posición la flota mexicana. Mas levantóse a poco el viento terral, tendieron sus velas los buques españoles y con ímpetu irresistible traspasaron aquel muro de apiñadas canoas, que dispersándose como bandada de palomas al tiro del cazador, los dejaron absolutos dueños de aquel campo líquido, en el cual era indisputable su superioridad. No igualaban empero a estos resultados los obtenidos por las fuerzas terrestres. Habían rechazado los tacubenses la división de Alvarado, que hubo de contentarse con la única, aunque no pequeña ventaja, de haber roto los acueductos de Chapultepec, que proveían de agua a todas las poblaciones del lago. Sandoval no alcanzaba mejor suerte. Después de un encarnizado combate con los de Iztapalapa, se vio aquel capitán en precisión de suspender el ataque. Mientras que Cristóbal de Olid, tercamente empeñado en posesionarse de Coyoacán, hubiera pagado cara su pertinacia a no acudir oportunamente en su auxilio la flota de Cortés. Hizo tronar sus cañones contra los teocalis en que se hacían fuertes varios tercios guerreros. Pero aún así no consiguió amedrentar a los coyoacanos, que bajo la misma boca de los cañones botaban al lago sus piraguas preñadas de guerreros, y cubrían el aire con espesa nube de dardos y flechas. Esta desesperada resistencia hizo conocer al caudillo la dificultad de que pudieran conseguir su objeto las otras 2 divisiones sin el apoyo que podía prestarles, y mandó inmediatamente al socorro de Alvarado 4 bergantines y 3 a Sandoval, quedándose con 6 para sostener a Olid. Apoyados en esta fuerza, atacan de nuevo vigorosamente sus respectivos puntos los 3 cuerpos del ejército. Rompen las barricadas que habían hecho los sitiados para defender las calzadas, franquean las trincheras y se esfuerzan por penetrar hasta la misma capital,
cegando con los escombros de los edificios que entregan a las llamas, los canales y puentes rotos por el enemigo. La defensa, sin embargo, es tan bien ordenada, pelean los mexicanos con tal bravura, que a pesar de aquellas primeras ventajas no logran los invasores ninguna completamente decisiva, y retroceden por último después de 12 horas de continuada lucha. Los sitiados se apresuran entonces a reparar sus fortificaciones, y el emperador, que ha peleado personalmente en las calzadas, en vez de buscar reposo a sus fatigas, pasa la noche presenciando por sí mismo las obras que se hacen para la defensa, designando los batallones que han de montar las trincheras, y dictando las disposiciones necesarias para que pueda llegar a la metrópoli abundante bastimento por medio de las piraguas. Pues teniendo el contrario cortadas sus comunicaciones con tierra, y destruido el acueducto de Chapultepec, no puede abastecerse como de costumbre, ni tiene más aguas que las saladas del lago. En tanto que así se desvela aquel ilustre monarca, bellísimo y patético es el cuadro que presenta en palacio su interesante familia. Durante el combate de aquel día la emperatriz y princesas habían permanecido en el gran teocalli de Huitzilopochtli, uniendo sus silenciosas preces a los cantos de los sacerdotes, que imploraban al poderoso numen a favor de sus fieles adoradores. Mas retiráronse del templo a la proximidad de la noche, y pasaron las largas horas de esta esperando inútilmente a Guatimosin y sus deudos. Rodeaban a Hualcacinla la preciosa Otalitza, la enlutada Tecuispa, la bella Teutila, la siempre inconsolable Miazochil y otras varias princesas hijas o hermanas de los tlatoanis del lago, que habían juzgado prudentemente que en aquellos días de peligros, debían colocar cerca de la emperatriz a los tímidos seres que les eran queridos. Así es que en la noche a que nos referimos reunía la Cámara Regia de Hualcacinla, además de las beldades nombradas, de las cuales la menos joven, que era la viuda de Moctezuma, no llegaba a 30 años todavía, las más hermosas e ilustres damas de los estados vecinos. Allí descollaba entre otras por su elevada y majestuosa talla, la hermana del malogrado príncipe de Matalcingo, esposa del de Atenco. Allí esparcía el destello de sus grandes ojos negros, extraordinariamente vivaces, la esbelta princesa de Sopanco, hembra de antigua y esclarecida prosapia, pues llevaba en las venas azules que se transparentaban por su finísima tez, la sangre de los tultecas. Allí exhalaba amorosos suspiros por el bizarro señor de Xochimilco, la única hija del opulento régulo de Atisco, tan blanca entre sus compatriotas, tan delicada y tan bella, que la llaman generalmente Mestlizochilt, 97. Allí, en fin, se encuentran las dos matronas de Tacuba, madres de Guatimosin y Netzalc, la varonil princesa de Tlacopan, que no ha consentido en el tálamo nupcial a su esposo desde el día en que volvió la espalda al enemigo, las dos jóvenes esposas del enamorado e inconstante Izcapexuma, Tlatoani de Tepepolco, y en torno de ambas, bellísimas esclavas que las usurpan muy a menudo los pasajeros afectos del infiel marido. Encima de una mesa de primoroso mosaico, 98, arde en ancha copa de oro el odorífico Tecopalli, en honor de los tepixtotones, y alrededor de ella, envueltas entre las blancas nubes de aquel humo fragante, están sentadas en sillones de la exquisita madera conocida con el nombre de palo gateado, las regias hembras que acabamos de designar a nuestros benévolos lectores. La hermana del sol ha desaparecido ya de los campos azules en su carro de marfil, dejando llena de luto a la tierra que se entristece con su ausencia, dice después de una hora de general silencio, la esposa del emperador. Sin duda es ya corrida la mitad de la noche y aún no viene a reposar bajo la protección de sus dioses domésticas, aquel que es la gloria de los aztecas y la delicia de mi alma. No te apesadumbres, sin embargo, hermana mía querida. Articula con musical acento la tierna Otalitza. Los teutlis del rayo, 99. Se han retirado a sus campamentos apenas reclinó Tonatiuh su cabeza encendida en el lecho que le guardan los vientos de occidente, velado entre cortinas de púrpura. Ya hemos oído de boca de los oficiales de tu esposo que ha salido salvo del combate, y que con él están libres de toda desgracia los guerreros que son más caros a nuestro corazón. Los guerreros de la sangre de Moctezuma, exclama con sonora voz la altiva princesa de Ateneo, no piensan en el descanso cuando puede turbarlo el clarín del enemigo.
El emperador y sus tlatoanis cumplen su deber tanto en medio de las sombras como al resplandor del día. Solo vendrán a nuestros brazos cuando puedan decirnos: dormid tranquilas, esposas. La cabeza que reposamos en vuestro seno ha recibido de Huitzilopochtli la corona del triunfo. Pronto podrán decirlo, añade la intrépida matrona de Tlacopan. Los dioses han decretado la ruina de los monstruos orientales, y el corazón me dice que antes que vuelva Mestli a asomar en el cielo su pálido semblante, habrán visto mis ojos humear la sangre del último de ellos en la piedra de los sacrificios y conocerán mis dientes el sabor de su carne. ¿Eso qué dices, oh matrona?, prorrumpió con calor la joven. Tecuispa, es mitad bello y mitad horroroso. Yo no soy más que una doncella cuyo pecho está escaso de vida aunque todavía no ha sentido el frío de 18 inviernos. Pero me parece que no está bien en una mujer cuyo seno ha sido fecundado, esa hambre de carne humana. Tus hijos se llenarán de gloria presentando corazones enemigos en el altar de Huitzilopochtli. Pero besarán con horror tu mano, si cuando la tiendas para bendecirlos, los salpicas con sangre. Calla, Tecuispa, exclamó estremeciéndose la bella. Mestlizochitl, he oído el melancólico canto del guanabá, 100. La desgracia nos está amenazando. ¡Ay de mí! ¿Por qué mi amante adornó su casco guerrero con el brillante penacho del ave siniestra? Lleva la muerte sobre su cabeza. Oíase en efecto la voz tristísima de aquel pájaro americano, cuya pluma pudiera rivalizar con el marabú de África, y un silencio pavoroso reinó por algunos minutos en la asamblea femenina. Poco después llegaron a palacio el emperador y sus tlatoanis. Pero las hermosas no depusieron en sus brazos la tétrica tristeza de que súbitamente se hallaran poseídas, y al enjugar la emperatriz el honroso sudor que bañaba la regia frente de su esposo, decíale en voz baja y con trémulo acento: el guanabá ha entonado su canto a las orillas del canal. Bendice a tu hijo, Guatimosin, porque la hora de la desgracia está cerca. Capítulo 7. El plan de los 30 días y su modificación. A pesar de su gran talento, no acertaba Hernán Cortés a formar los planes más acertados contra una ciudad de la situación de México, al paso que comprendía perfectamente Guatimosin todos sus medios de defensa. Desde el día 13 de mayo, en que se dio como visto el primer ataque a aquella gran capital, hasta el 12 de junio, en el cual se modificó algún tanto el primitivo pensamiento, siguióse sin alteración aquella singular manera de combatir la ciudad, reducida a no atacarla sino a la luz del sol, dejando por consiguiente a los bloqueados la facilidad de hacer inútiles todas las ventajas alcanzadas sobre ellos durante el día. Semejante plan, sostenido por ambas partes con igual vigor y perseverancia, no proporcionó ni a una ni a otra resultados decisivos. Escaseaban los víveres en la ciudad, pues dos bergantines recorrían incesantemente la laguna dando caza a las canoas que conducían bastimento. Vieron los mexicanos muchas veces con los primeros albores colgados de las antenas de los buques a infelices abastecedores que habían sido sorprendidos en mitad de la noche. Pero no siempre era superior la vigilancia de los asediadores a la cautela de los asediados, y el hambre no había llegado todavía a completar con sus horrores la situación de estos. Con mayor o menor pérdida, ganaba Cortés cada día las calzadas de México, y cada día era rechazado de ellas, retirándose sin otra ventaja que la de haber arruinado algunas casas y roto las estacadas y trincheras, que la siguiente mañana volvían a aparecer repuestas por el enemigo. Cansado de tan larga resistencia y convencido por último de la insuficiencia de aquel género de ataque, modificólo en parte, y los combates se sucedieron desde entonces con más continuidad y encarnizamiento. Tarea enojosa y sobrado ardua sería para nosotros el hacer detallada relación de aquella desesperada lucha en la que así unos como otros contendientes, no encontraban alternativa sino la de la victoria o la muerte. Infatigable el desvelo en entrambos campos, siempre sobre las armas de día y de noche, ya bramase el huracán, ya lloviese rayos la tempestad, con calor o frío, con aguas o con nieblas, siempre en acecho para sorprenderse recíprocamente, siempre igualmente activos y vigilantes, la incesante pugna se prolongaba, haciéndose su éxito más dudoso cada día. En efecto, varía era por entonces la fortuna como si vacilase en
pronunciar el decisivo falto. Si en un ataque consiguió Alvarado asolar a Tacuba, en otro vio huir desbaratada a Olid del suelo de Coyoacán a la división de su mando. Si el celo de Cortés velaba para impedir la entrada de víveres al enemigo, burlábale no pocas veces la astucia de éste, y armándole diestras celadas, alcanzó una vez la sorprendente ventaja de apresarle uno de sus mejores bergantines. En vano el gran capitán español hacía uso de su notable pericia. Desplegaba su singular energía, hacía alarde continuo de su personal arrojo. Los mexicanos se defendían con tanta decisión como perseverancia, animándolos con su ejemplo el mismo emperador, que disputaba palmo a palmo el terreno a que se lanzaba con sobrada temeridad el enemigo. Así se mantenía indecisa la victoria todavía cuando acudió oportunamente la traición a determinar el éxito, acelerando la hora de la lamentable catástrofe. Hallábanse al lado de Guatimozin, como ya hemos dicho, casi todos los régulos de los dominios del lago, y aprovecharon aquella circunstancia tres hombres ambiciosos, igualmente dignos de execración. El uno, deudo lejano del Tlatoani de Iztapalapa, había quedado por la ausencia de este con el gobierno de su capital. Era otro un general del imperio, colocado al frente de una división de Coyoacán para la defensa de aquella importante ciudad, que se había batido hasta entonces con superior denuedo, y el tercero, un personaje de Churubusco, hombre astuto, poderoso y que gozaba considerable influencia, debida en parte a su opulencia, en parte a un talento particular que poseía para captarse la pública benevolencia. Conviniéronse estos tres perniciosos magnates, y entablando secretas comunicaciones con el enemigo, se comprometieron vilmente a entregarle las ciudades en que residían, mediante la promesa solemne de ser reconocidos régulos de ellas bajo la protección de Castilla. Fácil es adivinar que aceptaría Cortés sin la menor duda, otorgando cuantas seguridades demandaban los ilusos rebeldes, que cumplieron por su parte las ominosas condiciones del pacto poniendo en poder de aquel jefe las plazas que custodiaban. Tan inesperado golpe afligió sensiblemente el ánimo del emperador, al paso que restituyendo al enemigo la ya vacilante confianza, le animó a aventurar un ataque general y decisivo, para el cual reforzó su ejército con las gentes de guerra que guarnecían las poblaciones recientemente vencidas. Distribuyó con acierto sus divisiones. Formó un plan más seguro y de más rápidos resultados que el hasta entonces seguido. Publicó por ordenanza que a medida que fuesen avanzando sus ejércitos, cegasen los canales y acequias para facilitarse la retirada en caso de desgracia, y dando por sí mismo a sus capitanes instrucciones detalladas de la manera con que en cualquier evento deberían conducirse, señaló definitivamente el día 29 de junio para aquel grande ataque, que en su concepto debía ser el postrero. Ninguna de aquellas prevenciones se escapó a la vigilante observación del monarca mexicano. Comprendió que era llegado el día solemne en que se decidieran los destinos del imperio, y no obstante las últimas desgracias, no obstante los conflictos que ya empezaba a ocasionar la suma escasez de víveres, no obstante, en fin, la íntima convicción que le apenaba de estar irrevocablemente fallada la suerte de los aztecas, a la proximidad de aquel momento decisivo sintió arder en sus venas con nueva energía el entusiasmo santo del amor patrio. Crecióse su audacia, iluminóse su inteligencia y hasta tal punto se extendió su decisión heroica, que hubiera impuesto asombro a la enemiga fortuna si no fuese ciega la inhumana. No desmerecedores de tan ilustre soberano, cercábanle respirando saña sus poderosos tributarios, entre los que se distinguían por su mayor ardimiento los dueños de aquellos dominios entregados por la traición. Es el Tlatoani de Iztapalapa, un anciano brioso cuyos blancos cabellos contrastan singularmente con la fogosidad de sus negros ojos, chispeantes en el fondo de sus redondas órbitas. Los otros dos aún no han llegado al comienzo de su sexto lustro, pero llevan ambos en torno de su casco de plata el cordón rojo que divulga su procedencia regia, y el número de borlas que da testimonio de su gloria. Entre tantos guerreros esclarecidos mirase a una amazona que, recelando se haya entibiado por el frío de 57 diciembres, ya pasados sobre la frente de su marido, el ardor marcial con que 18 años antes conquistara su corazón soberbio,
ha cubierto con la coraza del soldado su fecundo seno, ha oprimido su espalda con el pesado carcax, y empuñando la lanza y embrazando el escudo, corre a dar ejemplo a los dos hijos, criados a sus pechos, que entrados apenas en la época de la pubertad, van a tener por ensayo de su fuerza aquella lucha de muerte. Nuestros lectores no necesitarán de nuestra afirmación para reconocer en aquella denodada hembra a la varonil Quilena, princesa de Tlacopan. Rayos despiden sus ojos a la sombra de su visera de concha, perfilada de oro. Vivaz sonrosado colora sus pronunciadas facciones, que aunque privadas ya de la frescura intacta de la juventud primera, conservan todavía aquella enérgica hermosura que hizo olvidar al régulo tlacopano, vástago de los antiguos reyes coluas, que era sangre tarasca la que la animaba con agradable brillo. Colocóse la altiva hembra delante de su marido, llevando a sus lados a los dos jovencitos, frutos de su himeneo, a los que exhorta con notable elocuencia a preferir la muerte a la ignominia. Mi seno, les decía, este serio que os dio vida y os abrigó 9 lunas, será el escudo de vuestros corazones mientras deba conservar en ellos 2 altares a la patria, 2 alientos generosos aceptos al gran Huitzilopochtli. Pero si los sintiese temblar, si los viera cubrirse con pavoroso miedo, esta mano que sostuvo vuestros primeros pasos, se alzaría para clavar en ellos el dardo deshonrado en la vuestra. Dignos de aquella madre, los dos príncipes tlacopanos respondían, balbucientes de cólera y clavando en ella miradas centelleantes. Desgraciada de ti si fueras osada en expresar ese injurioso recelo sin recordarnos que el pecho que lo abriga nos alimentó con su sangre. El ejemplo de Quilena, aunque no exactamente imitado, produjo su efecto en el ánimo de las bellas habitadoras del Alcázar Imperial. Vióselas durante la noche que precedió al solemne día, reunidas en la cámara de la emperatriz, sentadas formando círculo en blandos almohadones y ocupadas las unas en emplumar saetas, las otras en preparar bálsamos para los heridos, y alguna hubo que ensayase su delicado brazo a disparar la piedra de la honda, resuelta a no permanecer ociosa dentro de aquellos muros cuando llegase el momento decisivo. Apenas aparecieron los primeros albores, sintióse el movimiento de entrambos campos, y las princesas dominando la ansiedad que crecía por instantes en sus corazones, entonaron en coro un himno guerrero en honor de Huitzilopochtli, formando particular contraste los marciales conceptos con las melifluas voces que los expresaban. La agitación se aumentaba rápidamente. Atravesaban sin cesar las calles nuevos ejércitos que acudían a las calzadas. Oíase de vez en cuando dominando los alaridos de la multitud, la voz enérgica de los jefes que exaltaban su coraje con breves y furibundas arengas. Por último, retumbó en los aires la primera descarga de la fusilería enemiga que anunció haberse comenzado la pavorosa lucha. Vióse en aquel instante al emperador volar de una a otra parte. Doquiera que era mayor el peligro, señalando su paso con inauditas proezas. Se levanta su arrogante penacho en medio de nubes de pólvora, allí acude la muerte a recibir víctimas. Se deja oír su acento poderoso, allí se enciende el heroísmo y se fija la victoria. Su acero no descarga golpe que no sea mortal, su arco no despide flecha que hierre una vez el blanco. Pero carga de repente la caballería enemiga por los 3 puntos de ataque. Truenan al mismo tiempo los cañones de los buques, decidiendo el éxito de la batalla que se verificaba en las aguas entre la flota de piraguas mexicanas y la de igual clase con que auxiliaban a Cortés las ciudades aliadas. Crece la carnicería, corre a arroyos la sangre sosteniéndose con igual desesperación la contienda. Mas comienza por fin a desordenarse el ejército imperial y Cortés por un lado y Sandoval por otro logran ganar la calzada, traspasando las aberturas practicadas en ella, y penetran ya en la ciudad siguiendo al enemigo que aunque haciendo cara todavía, se va a toda prisa retrayendo. En el ardor y regocijo de su triunfo, olvidan los españoles cegar las aberturas. Resuena sin cesar la voz de Cortés que les grita adelante. Y obedecen los ejércitos con tan irresistible ímpetu, que se les ve romper por entre la multitud contraria como basas al través de mi muro de papel. Compañeros, exclama entonces, Tenochtitlan es nuestra. Tlaltelulco. Marchemos a tomar posesión de Tlaltelulco.
Que no se oculte el sol sin ver ondear en la torre del Gran Teocal y la bandera de Castilla. Atlaltelulco. Repiten a grito las vencedoras tropas, que en su entusiasta fervor no echan de ver que el enemigo en cuyo centro se han metido, los tiene completamente cercados, y que una muchedumbre de canoas preñadas de guerreros acaba de apoderarse de la acequia que ha dejado sin cegar su irreparable descuido. No se retiran ya las huestes mexicanas, hanse multiplicado como por encanto, y firmes y compactas, presentando un céntuplo muro erizado de lanzas, se extienden formando un círculo en torno de los invasores. En vano buscan salida, en vano conociendo Cortés que ha sido, como otra vez en Tacuba, víctima de una astuta maniobra del enemigo, arde en furor, embravece con su acento a su gente atrevida, manda romper a su caballería y se lanza él mismo hacia el sitio en que ve tremolado el estandarte imperial con tan temeraria pujanza, que a pesar de la triple hilera que le escuda, el oficial que lo sostiene siente apenas en su cabeza el golpe dirigido por aquella mano poderosa, y cae en tierra abatiendo la venerada insignia. En vista de tal desastre, ¿a qué presta incalculable valor la superstición mexicana? Un alarido de pavura resuena en el campo. Pero lanzándose veloz como el rayo un guerrero atrevido entre la nube de polvo y la lluvia de saetas con que oscurece el aire el enemigo, levanta y enarbola con un grito de triunfo el abatido pendón, y mientras lo sostiene con su izquierda, clava el acero que empuña su diestra en el pecho del generoso bruto que acaba de jollarlo con sus cerraduras. El ejército mexicano aclama con unánime voz al de aquella hazaña. Y al oír el nombre de Guatimozin, al comprender quién es el adversario que viene a oponérsele frente a frente, aunque desmontado y herido, el jefe español siente crecer su ira. Excita con furibundos gritos a sus estrechados escuadrones y acomete con tan desesperada rabia, que no hay cosa que pueda resistirle. Más hace una seña el emperador mexicano. Repítese de fila en fila, con la velocidad de un golpe eléctrico, y atruena la ciudad retumbando hasta los montes vecinos un estruendo súbito y extraño. Los españoles, que no comprenden su origen, suspéndense involuntariamente al escucharlo. Mientras que poseídos los mexicanos de frenético furor, lánzanse a ellos con embriaguez de sangre, y como si en cada uno de aquellos lúgubres y misteriosos sonidos entendiesen la voz del Omnipotente ordenando el desprecio de la vida y dictando por soberano decreto la satisfacción de la venganza. Capítulo 8. Derrota de Cortés. La inspiración de Guatimozin había sido digna de su talento. Aquellos graves y solemnes sonidos eran los ecos poderosos del caracol sagrado, custodiado en el gran templo de Huitzilopochtli por más de 300 sacerdotes destinados exclusivamente a la guarda y al cuidado de tan venerado objeto. Solo el Hueyteopixque o sumo sacerdote gozaba el privilegio de hacer resonar aquel instrumento santo, y solo se verificaba aquello en las ocasiones de inminente peligro para la patria. El coraje de los mexicanos, exaltado hasta el frenesí por el celo religioso que aquellos ecos despertaban, costó caro a Hernán Cortés el día a que nos referimos. En balde se afanó por sostener el brío de sus tropas. Cedía completamente ante la rabiosa perseverancia del enemigo. Cubierto de cadáveres el campo de la lucha, enrojecidas por arroyos de sangre las aguas del lago, desordenadas ya las huestes invasoras, buscando inútilmente camino de fuga, y más ensañado el vencedor a proporción que se mostraba más desalentado el vencido, llegó la noche a tender su lóbrego manto a aquella desastrosa escena. Solo así podía encontrar salvación el ejército derrotado, que a prolongarse el día, la hubiera buscado en vano. Las sombras propicias a la fuga y siempre esquivadas por los mexicanos, que creían funesto para ellos cualquier combate que no alumbrase el sol, favorecieron la retirada que por último verificó Cortés no sin grandísima fatiga, y después de dejar en el campo 11,000 muertos del ejército indio, 20 o 30 de los suyos, contándose entre ellos el bizarro Olea, que sucumbió defendiendo a aquel jefe como otra vez lo había hecho, aunque con mejor fortuna. Además de tan considerable pérdida, había sufrido el ejército invasor la de 3,000 prisioneros que le hizo el enemigo, siendo 60 de ellos soldados españoles, de los más apreciados por su caudillo. Este desastre no fue el único que experimentase en tan infausto día la temeraria gente, que hiciera por tanto tiempo a la victoria.
inseparable de sus banderas. Pedro de Alvarado, que al comienzo de la batalla había obtenido considerables ventajas, perdiólas completamente cuando presentándosele de súbito una nueva hueste mexicana, arrojó a su campo, a guisa de prenda de reto, 5 cabezas españolas acompañándolas con estas aterradoras palabras. Allí tenéis a vuestro jefe y a sus mejores capitanes. Esas cabezas os enviamos para que sustituyan a la que vamos a quitar a vuestro Tonatiuh, que así llamaban a Alvarado aludiendo a su hermosura. Aquella ficción produjo el efecto que esperaban sus autores. Consternados los soldados a vista de aquellos sangrientos despojos, que según les decían, eran los de Cortés y sus oficiales. Suspenso el mismo Alvarado a tan inesperado golpe, y acometido con indecible brío por aquella fuerza repentinamente aparecida y tan orgullosa con los trofeos de una reciente victoria, el éxito de la lucha no fue por largo tiempo dudoso. En el momento en que desbaratada la división invasora comenzaba a retraerse, perseguida encarnizadamente por el enemigo, los lúgubres sonidos del caracol de Huitzilopochtli acabaron de consumar la derrota de la una, llevando hasta el delirio el coraje furibundo del otro. Nada pudiéramos decir que hiciese formar al lector idea tan exacta y terrible de los horrores de aquella retirada, que costó el capitán español la tercera parte de su gente. Nada tan expresivo en su sencillez y desaliño como las palabras que refiriendo este desastre riza el ya tantas veces citado Bernal Díaz del Castillo. Nos íbamos retrayendo, dice, oyendo tañer un como a tambor de tristísimo sonido, digno instrumento de demonios, que retumbaba tanto que se oía desde 2 o 3 leguas de distancia. Era aquella una señal que mandaba dar a los suyos el emperador de México para que entendiesen que habían de hacer presa o morir sobre ella. Retumbaba aquel sonido lastimando el oído, y oyendo los enemigos no sabré decir con qué rabia se metían entre nosotros, que si Dios no nos salvase imposible fuera lograrlo. En medio de aquel conflicto que nos hace comprender el historiador cuyas palabras acabamos de transcribir, y del otro no menor en que se hallaron al mismo tiempo Cortés y Sandoval, los bergantines no podían prestarle los auxilios que de ellos se prometieran. Uno había sido apresado, otros se hallaban encallados en las enormes piedras y multitud de varas que con este objeto dispuso en la laguna el enemigo, cercándolos en tanto una flota de piraguas que con la incesante guerra que les hacían, no dejaban ocasión a los que estaban en ellos para procurar sacarlos de aquella estacada que los inmovilizaba. Solo cuando el viento de aquella noche tan favorable a los derrotados se hizo sentir en el lago, pudieron los buques romper los obstáculos que los detenían, y tendiendo majestuosamente sus velas, se abrieron paso al través del movible muro de canoas, que los siguió sin embargo con más diligencia que buen éxito. La retirada quedó de este modo efectuada completamente. Aunque con la pérdida que era consiguiente a sus dificultades, y causando en el ánimo de Cortés uno de aquellos momentáneos pero dolorosos desalientos de que jamás se hallaron exentos los hombres audaces que nacieron destinados a grandes y difíciles empresas. Herido, fatigado, escuchando todavía el jubiloso clamoreo con que celebraban el triunfo los mexicanos, paseábase delante de su tienda el caudillo español en la última hora de aquella noche de desastres. Cruzados los brazos sobre el pecho, abatido el semblante, meditabundo el gesto, deteníase de vez en cuando para levantar al cielo una mirada melancólica y casi acusadora, mientras escuchaba con estremecimientos nerviosos los lamentables ayes que exhalaban en torno suyo los innumerables heridos. Otra figura igualmente pensativa y silenciosa se destacó de entre las sombras y se acercó paso a paso con grave lentitud hacia el paraje en que se había detenido el desconsolado jefe. Era Sandoval, su capitán predilecto, su amigo querido. Al conocerlo le tendió la diestra con muda expresión de gratitud, porque pensó que aquel, partícipe en otros días de sus triunfos y hoy de sus reveses, venía, como era justo, a prestarle alivio en su quebranto, o a compartirlo al menos. Dolorosa fue cual inesperada, la impresión que le causaron las primeras palabras que oyó salir de aquellos labios queridos, y acaso fue este uno de los más sensibles pesares que devoró su gran corazón durante aquel período amargo y glorioso de su agitada vida. ¿Qué es esto?, articuló con áspero tono el ingrato capitán.
Es una derrota vergonzosa el postrer resultado de los colosales proyectos, de las altas esperanzas que vuesa merced nos está hace tanto tiempo anunciando. Es este el triunfo de sus ardides de guerra y de su decantada fortuna. Guardó silencio Cortés un breve instante porque las lágrimas habían a su pesar humedecido sus párpados. Magnánimo empero aún en los momentos de mayor exacerbación, dijo por último con imponente calma. Los hombres, amigo Sandoval, no son responsables de los caprichos del hado o de las disposiciones del cielo. La gloria no la da el éxito, sino la grandeza de la empresa. Si los reveses que lamentamos son obra de mis desaciertos, advertírmelos podéis y aún acusarme de ellos. Si son efecto de adversa suerte, cruel seríais a la par que injusto en demandarme cuenta. Apartóse del capitán concluyendo esta frase. Pero la herida que acababa de recibir su alma, pareció sacarla de su breve entumecimiento. Venceré. Se dijo con aquella energía de voluntad, con aquella fuerza de convicción que en cualquier empeño es una prenda segura de victoria. Venceré. Pese al diablo, y esta mano que tantas ofensas deja impunes por intereses más elevados, plantará en este suelo ignorado, antes de que el estío acabe de agostarlo, el madero del Gólgota que hará eterno en él la memoria de mi nombre. El sol comenzaba a aparecer en aquel momento alumbrando un espectáculo que debía ser atrozmente doloroso para los españoles. A la distancia a que se hallaban de México llegaron a sus oídos los sonidos de los tambores y clarines acompañados por la alegre vocería del pueblo. Y poniéndose en observación, no tardaron en comprender la causa de aquel alboroto. Los míseros prisioneros eran conducidos al sacrificio. Capítulo 9. Nuevos esfuerzos de GUATIMOZIN para salvar al imperio. El triunfo obtenido no había cegado al emperador respecto a los peligros de su situación. Desmembrado su imperio de las importantes provincias que le había quitado la sagacidad o la fuerza del enemigo. Receloso de nuevas traiciones, porque bien conocía los bandos y parcialidades que se agitaban por intereses opuestos en cada uno de los estados que le estaban sujetos. Seguro de la tenacidad de Cortés, en quien el reciente desastre había producido más cólera que desaliento, hallábase muy distante de la imprudente confianza que fundaran en su actual fortuna la mayor parte de sus príncipes y generales, y redobló sus esfuerzos a fin de separar de la causa de los invasores a los pueblos americanos. Sus embajadores se repartieron inmediatamente por todos los estados vecinos, llevando para apoyar sus proposiciones pacíficas, trofeos de la gloriosa victoria. Cada una de las provincias recibió una cabeza enemiga o un miembro de los caballos muertos en la refriega, en testimonio de la protección que los dioses concedían al imperio y como indicio palpable del destino que debían esperar todos aquellos que uniesen su causa a la de los extranjeros, objetos miserables de la cólera divina. Los sacerdotes por su parte anunciaban en altas voces revelaciones celestes, profetizando el próximo e inevitable exterminio de los monstruos de Oriente. Cansado está Tezcalepusca, decían, cansado está de sufrir los ultrajes de esos impíos y ha ordenado a Tonatiuh salga en breve a iluminar la sangrienta hora de la justicia. Huitzilopochtli se ha levantado indignado de su carro de fuego, y ha hecho resonar en nuestros oídos estas tremendas voces. Sobrado tiempo he dejado a Tlacatecolt someter mi pueblo. Amado a pruebas amargas y vergonzosas, de las cuales ha salido con gloria, acrisolando su valor en la desventura. Tiempo es ya de que terminen los desastres del imperio que me adora y que ha llevado mi nombre por cuanto mira desde su trono excelso el Dios de luz para quien nada es desconocido. Tiempo es ya de que mis altares vuelvan a lavarse cada día con sangre de los enemigos de mi pueblo, y que se levante este grande y fuerte entre todos los del mundo, como la ceiba gigante en medio de los frágiles arbustos. Venga Tlacatecolt a apacentarse en dolores, a beber lágrimas, a recrear su oído con la armonía de los gemidos. Pero guárdese de buscar por víctimas a aquellos a quienes yo cobijo con mi escudo. Allí están los impíos que han venido de tierras desconocidas para traer a las tierras de mis adoradores sus extranjeras deidades. Ellos son tuyos, oh implacable Tlacatecolt. Son tuyos ya, y la victoria no volverá jamás a tender sus palmas. Desdichados de aquellos a quienes halle la luz de la venganza. Cerca de los impíos.
Desdichados de aquellos que se retiren de mis altares santos para rendir tributo a dioses desconocidos. Mientras que por tales medios procuraba el emperador privar al enemigo de los auxiliares que componía la mayor parte de su ejército, no se descuidaban tampoco en fortificar nuevamente la capital, ni en enviar continuamente pequeños ejércitos que inquietasen a Cortés impidiéndole el reorganizar su gente y aumentarla con refuerzo de sus aliados. Con este último objeto había cortado todas las comunicaciones del ejército invasor con las provincias seducidas, y aún extendió su empeño a impedir las que tenían unas con otras las tres divisiones que formaban a aquel. Era esto imposible atendida la superioridad de los bergantines sobre las embarcaciones mexicanas, que por muchas que fuesen, jamás podían oponerse al ímpetu de aquellos. Pero alcanzaban ya ventajas muy superiores a aquella los esfuerzos del monarca. Las profecías de sus teopixques y sus mensajes benignos a la par. Qué amenazadoras habían producido sus efectos. Los aliados de Cortés comenzaban a abandonarle. Ni un solo mexicano, excepto los de Texcoco, permaneció en el campamento español. Los mismos tlaxcaltecas, sabedores ya de la muerte dada a Xicoténcatl por orden de Cortés, y desalentados por el revés que había sido expiación a aquel crimen, se entibiaban de día en día en el fervoroso celo con que hasta entonces sirvieron a la causa extranjera. Muchas compañías se habían fugado, y aún las que se mantenían por miedo o lealtad, daban repetidas muestras del deseo que sentían de volverse a sus hogares. No ignorando Guatimozin ninguna de dichas circunstancias y, viendo que escaseaban nuevamente los víveres y el agua, pues tornaba el enemigo a dar infatigable caza con sus bergantines a los abastecedores, determinó tomar la iniciativa para sacar a aquel de en aparente inacción, y obligarle si era posible a levantar el asedio. Dividió sus ejércitos en tres, a imitación de Hernán, y poniendo al frente de cada cuerpo uno de sus más acreditados generales, ordenó fuesen atacados simultáneamente los reales españoles. El combate fue largo, y dudoso el éxito hasta el fin en la parte en que mandaba Olid, de donde últimamente fueron rechazados los acometedores. Más favorable la fortuna a la división que cayó sobre el campo de Sandoval, mantúvose imparcial sin dar su definitivo fallo, de modo que sobreviniendo la noche se suspendió el combate, sin que pudiera ni uno ni otro contendiente blasonar del triunfo. Alvarado por su parte alcanzó mejor éxito, pues desde el primer encuentro consiguió ventajas considerables y vio retroceder al adversario. Aquellos nuevos triunfos fueron de inmensa utilidad a Cortés, pues disiparon algún tanto los terrores de sus aliados. Desde entonces tornaron a unírsele varios tercios de Chalco, Otumba, Mezquique y demás ciudades amigas. Texcoco le envió un refuerzo de 2 o 3 mil hombres, y los tlaxcaltecas, reanimados así por la nueva prueba que acababan de tener de la buena suerte de sus amigos, como por el sagaz y elocuente discurso que con motivo de esto les dirigió el jefe de aquellos, mostráronse arrepentidos de su pasada tibieza, jurando que en lo sucesivo no volverían a dudar de las promesas del Malinche. En vano intentó Guatimozin oponer un nuevo obstáculo a la multitud ilusa que corría otra vez ansiosamente a ligarse al destino de los aventureros. Las amenazas y profecías no realizadas habían debilitado ya el prestigio de ellas, y vio con desesperación crecer a su propia vista, con las fuerzas de su imperio, las del invasor que se aprestaba a destruirlo. Vióse en breve Cortés al frente de un ejército de 150.000 hombres, y recelando nueva mudanza en las disposiciones de aquellos inconstantes aliados, solo pensó en los medios de apresurar el nuevo ataque que intentaba dar a México con todo el lleno de sus fuerzas. Hizo cegar las aberturas de las calzadas, pidió y recibió prontamente de Veracruz pertrechos abundantes. Y sin que pasase un solo día sin tener que sostener combate con los asediados enfurecidos por el hambre, que ya comenzaba a esparcir sus horrores, llevó a cabo sus preparativos con inalterable serenidad. No se descuidaba tampoco el emperador en sus aprestos de defensa, formando un plan que hace honor a su talento. Pero presentía su grande alma la catástrofe de que iba a ser testigo, y era ya su aparente fortaleza aquella triste calma de la desesperación suprema. Era el 15 de julio. Hacía 62 días que había comenzado el cerco de la capital, y todo anunciaba que los sitiadores iban a dar
Terminó a él con uno de aquellos ataques que no permiten otra alternativa que la total derrota o el completo triunfo. Aguardaba Guatimosin aquel día decisivo, habiendo tomado las más prudentes medidas para asegurarse un éxito favorable. Pero era profunda su encubierta tristeza. Había tomado en brazos a su amado hijo, y clavando los ojos en su hermoso semblante, contemplábale con muda y dolorosísima emoción.